En esta oportunidad se entrevistará al encargado del programa de convivencia escolar, licenciado Juan Carlos Chumpitasquín, quien pertenece a la institución educativa parroquial Seba San Pedro, ubicado en el distrito de Lurín, en una zona ganadera, industrial y agrícola, contando con dos niveles, primaria y secundaria, funcionando en el horario de 5 a 10 de la noche. Tiene una población de 380 estudiantes. La institución está refrendada por la diócesis de Lurín, trabajando en programas de proyección social a la comunidad. Buenas tardes, licenciado Juan Chupitas. Muchas gracias por tomarse el tiempo para el desarrollo de esta entrevista. Mi nombre es Carmen Tornero, estudiante de la Maestría de Psicopedagogía de la Universidad de Sapientes. Muy agradecida por la oportunidad de conversar el día de hoy con usted. El objetivo de esta entrevista es conocer cómo se abordan los desafíos relacionados con la convivencia escolar y el bullying en su institución educativa. Estoy particularmente interesada de aprender de cómo ustedes han implementado este trabajo y las estrategias que han utilizado para mejorar la convivencia entre los estudiantes. Esta información será muy valiosa para mejorar nuestras propias experiencias y prácticas y crear un ambiente educativo en democracia y en forma asertiva. Además, también queremos compartir con las otras instituciones este trabajo que usted ha realizado. Si le parece bien, podemos comenzar con la primera pregunta. Sí, o sea, en primer lugar agradecerle por la oportunidad de dirigirme a un grupo de estudiantes ya profesionales, ¿no? Y en la cual puede hablar un tema que es importantísimo para cualquier gestión, en este caso educativa, ¿no? La primera pregunta sería, ¿enfrentaron dificultades al implementar el plan anual de tutoría, convivencia educativa y convivencia escolar en su institución? Sí, mire, yo voy a hablar de la experiencia que he tenido en el SEBA, parroquial San Pedro Santísima Trinidad de Lurín, porque a esta fecha, 30 de diciembre, pues, termino ya mi periodo de director, y pues ha sido un reto trabajar con jóvenes, en este caso adolescentes, y parte adultos, ¿no? Y pues implementar en este caso el plan de convivencia ha sido todo un reto y ha sido toda una experiencia que en cierta forma pues se ha tenido que trabajar toda la comunidad educativa. ¿Cuáles fueron estos desafíos a los cuales se enfrentaron? En primer lugar, sensibilizar al maestro, al docente, dar a conocer, o sea, sensibilizar, dándole a conocer qué consiste un plan de convivencia, manifestarle de que todo, por ejemplo, es en este caso, los que no dirigen, sino son los que llevan adelante este plan de convivencia, lógico, siempre siendo el director el que monitorea, el que es el presidente de esa comisión, pero el primer reto fue sensibilizar a los docentes de nuestra institución, porque no todos están, pues, como se dice, identificados, ¿no? A veces con la problemática de la educación, y mucho más cuando llegan docentes contratados, llegan por primera vez, y hay una diferencia con los que ya son nombrados, entonces hay que luchar con ese grupito, en el sentido de sensibilizarlos para que puedan asumir ese trabajo. ¿Cómo resolvieron ese conflicto? Resolvimos ese conflicto, parece mentira, pero a veces el grupo de docentes antiguos contagia, ¿no? Y cuando ven trabajar al otro grupo, ellos también se identifican, y en un primer momento son diferentes, pero más adelante también ya, como dice, se alinearon al trabajo, y eso fue algo una experiencia que en cierta forma dio resultado, ¿no? ¿Tuvieron otro tipo de desafío? Claro, también involucrar, por ejemplo, en este plan de convivencia a los padres de familia, porque muchas veces los padres de familia, ellos piensan que la escuela pues es una guardería, que la escuela es un lugar donde depositan a su hijo y ni siquiera se aparecen por niveles, se aparecen a final de año solamente a reclamar el por qué sus hijos tienen esos resultados. Entonces, también ahí, si seguimos con la palabra sensibilizar, o sea, al padre de familia para que se involucre en este plan de convivencia, porque sabemos nosotros que la educación de un niño depende de tres: estudiante, maestro y padre de familia. Y si uno de ellos, como se dice, no va a aportar los objetivos, pues fracasamos, ¿no? Bien, ¿y llevaron a cabo un diagnóstico previo para identificar los problemas de convivencia y bullying en su institución? Sí, sabemos que el diagnóstico lo tenemos nosotros pues, al inicio del año escolar. Es un poco difícil también de decir, porque a veces nos encontramos que no está todo el pleno de los docentes, pero se realiza este diagnóstico, de repente utilizando la técnica del FODA, ¿no? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, pero se realizó este diagnóstico, y en base a ese diagnóstico pues, se tienen algunos resultados para poder programar, ¿no? En este caso para poder ver a dónde apuntamos con este plan de convivencia. ¿Cuáles fueron los hallazgos más relevantes que se encontraron? Por ejemplo, a ver, la violencia a veces entre los mismos estudiantes, o sea, sin querer el llamado al maltrato, ¿no? A veces de género, de los hombrecitos a las mujeres,
a veces por discusiones, a veces por pleito, pero esto ya es una violencia, ¿no? Que si no lo atacamos desde un inicio, esto puede crecer, ¿no? Y es lo que hoy sufrimos en la actualidad, ¿no? La violencia en todo ámbito vemos nosotros, ¿no? En la familia, en el colegio, pero tratamos de ver esos puntos ahí en nuestro plan de convivencia. Es decir, ver el contexto familiar, que es importante, y no solamente eso, sino también ver el contexto sociocultural, que es, ¿no? Familia, y dónde está el SEBA, ¿no? Qué es lo que rodea al SEBA, porque por más que nosotros queramos de repente decir no a la violencia, no a la droga, pero sin embargo sales del SEBA y ves tú ahí que hay focos de venta de drogas, entonces decimos una cosa y el joven sale afuera y lo otro, ¿no? Entonces siempre hay que ver estas situaciones, ¿no? ¿Podríamos decir que esos fueron los obstáculos que se les presentaron a realizar ese diagnóstico, la venta de drogas, alrededor? Claro, o sea, yo pienso que los problemas que se tuvieron que afrontar es sobre todo, en primer lugar, aceptar, en este caso, la situación o el medio donde estaba el SEBA, o sea, dónde está ubicado el SEBA. Para suerte de nosotros, nuestro SEBA parroquial San Pedro, es un SEBA en la cual está ubicado, no una zona, pero una zona por lo menos donde tenemos seguridad. Pero no hemos sido ajenos, por ejemplo, a las pandillas que llegaron algunas veces, pero también tenemos que conocer nosotros como docentes cuáles son los aliados que nos ayudan, por ejemplo, Policía Nacional, la de MUNA, en este caso por municipalidad, Fiscalía de Menores. Entonces yo creo que conociendo los aliados nosotros podemos resolver esos problemas, porque solos es poco difícil, ¿no? Claro. ¿Experimentaron desafíos al tratar de llegar a acuerdos con el equipo de tutores sobre el plan de trabajo anual? Sí, desafíos con los docentes. Con el equipo de tutores. Con el equipo de tutores sí, porque muchos, la clásica, los docentes, ¿no? Muchos no quieren asumir tutoría. Ustedes lo saben, ¿no? El maestro paga 30 horas, 24 horas dictadas, 1 hora más de tutoría, pero algunos dicen que no, que este y otro, entonces algunos asumían el rol de tutor y otros no. Por lo tanto, ahí hay un problema, ¿no? ¿El problema cuál era? Como dije en un principio, sensibilizar al maestro de que es importantísimo un plan de convivencia escolar, dado que esto es, pues, mejora los aprendizajes, mejora incluso hasta la enseñanza, ¿no? Porque un maestro entra a un aula donde se practica, pues, digamos, el respeto, la disciplina, es más fácil trabajar, ¿no? Entonces, y eso es, ¿no? ¿Hubo alguna resistencia para poder aplicar y alcanzar los objetivos del plan de tutoría? Bueno, resistencia, no lo podría llamar tanto resistencia, sino de repente podría llamar una indiferencia a veces, en el sentido de no todos asumían las reuniones que se programaban, no todos llevaban adelante sus aportes para este plan, y no todos participaron en el diagnóstico, entonces eso fue un obstáculo, un problema, ¿no? ¿Qué nos puede compartir sobre la implementación de los lineamientos de convivencia escolar en su institución? Los lineamientos de convivencia, en este caso los lineamientos principales, yo lo puedo considerar que primero empezamos con las políticas nacionales, hay regionales, y también tenemos, pues, la política que en este caso el Liceo Niño es un museo parroquial. Ustedes saben que dentro del museo parroquial pues, tenemos una psicología y por lo tanto pues trabajamos mucho los valores. A diferencia, quizás no digo que nuestra mano, los colegios estatales a veces descuidamos porque también los colegios estatales, pero en un colegio parroquial por la misma psicología tenemos que darle duro, como dice, a estos valores, ¿no? Para que nuestros estudiantes pues, se impregnen estos valores y puedan actuar. ¿Cómo aseguraron que todos los miembros, para que todos los miembros de la comunidad pudieran comprender y trabajar con estos lineamientos? Escuela del Padre. En la Escuela del Padre hay que convencer al padre de familia de que si en casa se educa bien, pues es más fácil al docente trabajar en el colegio. Porque muchas veces, imagínense ustedes, si un niño, un joven, no respeta a su padre, menos va a respetar a un maestro en el colegio, y eso es cierto. Entonces, convencerlo que la educación viene de casa, y si la educación viene de casa, en el colegio o en la institución, simplemente nosotros apoyamos y afianzamos los valores que traen de casa. Entonces, eso es importantísimo. ¿Hubo alguna modificación de los lineamientos originales durante el proceso? No, porque siempre hemos guiado del Ministerio de Educación que da estos lineamientos generales y más bien lo que sí, actividades o acciones diferentes, ¿no? Pero sí, tenemos que elegir los lineamientos generales.
escolar se han presentado hasta el momento y cómo se han abordado y resuelto dichos problemas? Bueno, por eso me decía, era sobre todo a veces el maltrato entre ellos, pleitos, es cotidiano en el joven, y pues se llamaban a los jóvenes, y si se era menor de edad, se llamaba también a los padres de familia, porque usted sabe cuando hay un problema entre menor de edad, es presente el papá o la mamá para poder abordar el tema y ver, ¿no? la solución, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras acciones que hacíamos cuando son mayores de edad, se puede conversar con ellos y tratar de decirles pues, ¿no? lo positivo que es una buena convivencia y lo negativo que es pues, las acciones que a veces van en contra de lo que vamos nosotros, de medio de todos los demás compañeros. ¿Se presentaron casos en los cuales los estudiantes faltaron al respeto a los docentes? No, pero sí tuvimos problemas, por ejemplo, consumo de drogas, algunas veces en el sentido de que encontramos jóvenes que no sé si por mondería o de casa llevaron blister de estas pastillas como el Lanchopaz, ¿no? Luego conversamos con sus padres con la menor edad y ellos ya luego hicimos un acompañamiento, porque en este caso nuestro promotor, el padre Mateo Rey, nos decía siempre, ¿no? No en un colegio parroquial no es sancionar, sino es acompañar al joven y al niño para poder resolver ese problema. Porque ¿qué hacemos? Sancionando, expulsando, estamos dando a un joven o un niño más para que sea lo mismo, ¿no? Porque aparte de que está en problema, más problemas vamos a meter. Entonces, y eso da resultados, ¿no? Un acompañamiento con el tutor, acompañamiento con los psicólogos y el papá que tiene que estar involucrado para resolver esos problemas. ¿Podríamos decir que esas medidas que se tomaron fueron efectivas? Sí, porque hemos tenido varios casos durante los años, he estado hasta 21 años en esa institución, o en este SEBA, y a través de los 21 años he tenido varios casos y hemos logrado resolver esos problemas. No solamente de drogas, sino de pandillaje también. Y bien, ¿no? O sea, ¿Y qué medidas se tomaron cuando fueron los de pandillaje? Por ejemplo, en primer lugar, echar mano a los aliados. Si eran jóvenes que venían de otro lugar, con la presencia de la policía, del serenazgo, desaparecían. Pero si eran jóvenes de la institución, buscar que detectarlos y conversar con ellos y pues un tratamiento, un acompañamiento tanto psicológico, acompañamiento de sus padres y de sus tutores y todos sus maestros, ¿no? Y darle la oportunidad al caso, ¿no? ¿Se utilizaron el programa del CCB para...? Sí, así se ve algunas acciones en algún determinado momento. Por ejemplo, tuve el caso de una niña que intentó suicidarse, pero no en la institución, sino fuera de la institución. Y se tuvo que, ¿no?, informar a la mujer, a la demuna, y de esta manera, bueno, a sus padres, ¿no? Y se logró luego a esta niña que incluso sigue estudiando, ¿no? Y muy bien, ¿no? Un acompañamiento de psicólogos, de tutores y todos sus maestros. Entonces las medidas que se implementaron en esa institución fueron efectivas. Sí, o sea, pienso yo que lo más importante es el acompañamiento de estos jóvenes, porque no podemos descuidarlos. Yo estoy enfrentando situaciones de ellos que llegan a esos extremos, ¿no? ¿Considera usted importante el desarrollo de un buen clima escolar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la institución? Base. Sí, así como dice que debemos haber un buen clima institucional en toda la comunidad educativa, pues un buen clima escolar, o sea, dentro del aula, es importantísimo para poder llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué cree que la convivencia debe ser abordada desde la gestión de la institución educativa? Porque somos los maestros que tenemos la oportunidad y tenemos los instrumentos para poder hacer un diagnóstico, poder convocar a los padres, para poder convocar a los docentes, y eso es. De repente nos quisiera decir algunas palabras más de cómo poder trabajar en ese plan de la convivencia. Yo creo que es importantísimo la formación ética. Es decir, hoy sabemos nosotros que la inteligencia está siendo superada por la disciplina. O sea, si una persona es disciplinada, pues, mueve los valores. Por lo tanto, un buen plan de convivencia escolar trae consigo la práctica de los valores, ¿no? O sea, actitudes que se convierten en hábitos y los hábitos que luego se convierten en valor. Y si llegamos nosotros a eso, por ejemplo, algo simple, la puntualidad. Si amigos insistimos que llegue temprano, una semana más, vamos a luchar con eso. Pero de repente ya alguien se le hace un hábito llegar temprano. Y el conjunto de vamos a hacer estas acciones se convirtió en un hábito y luego este hábito pasa un año, 2 años, ya se convirtió en un valor. Porque no hay que decir, ya es un valor que el niño donde esté va a practicar ese valor que es, en este caso, la puntualidad. Y eso es, ¿no? O sea, muchas gracias por toda la información brindada, las estrategias, las formas en cómo han trabajado en su institución educativa. Eso va a ser un gran aporte para las otras instituciones educativas vecinas.
Muchas gracias por la entrevista. Ha sido un placer poder recibir sus aportes, licenciados Juan Chumpitas. Bien, me agradezco a usted, maestra, porque la verdad que muy pocos nos preocupamos de lo que es la convivencia escolar y muy pocos estamos convencidos que es muy importante para una escuela. Muchas gracias.